Ay. Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer, un privilegio el estar nuevamente en esta emisión de Bioethics News, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, a pesar que ya empezó el frío, doctora Netza, y hay que cuidarnos de la influenza y, por supuesto, del COVID. Así es, Pepe. Con frío y contra todos los vientos y las mareas, aquí estamos en nuestra cita puntual para nuestra reflexión semanal. Y bueno, pues te cedo la palabra para que tengamos la primera noticia. Pepe, adelante. Fíjate, doctora Netza, que la ciencia en verdad no paramos entre el asombro en asombro y entre una gran expectativa desde hace ya 2 años derivado de la pandemia y cómo en un hecho contundentemente inédito para la historia de la humanidad en un tiempo récord, pues ya tenemos no solamente una, sino varias vacunas a nivel global, muchas de ellas incluso ya han dado este salto maravilloso de comenzar incluso a ser ya vacunados en los niños menores de edad, que si tú recordarás al inicio, pues era todo un problema el saber que pues era una vacuna inicialmente dirigida para personas de tercera edad, allí se armó todo un debate y posteriormente pues fue avanzando tanto en el desarrollo como en la comprobación de las distintas efectividades y hoy por hoy tenemos una noticia que nuevamente la ciencia vuelve a ser y la biotecnología y los avances biotecnológicos y clínicos vuelven a ser cuestión no solamente de admiración, sino de esperanza. Hoy por hoy estamos más seguros que nunca que el avance o retroceso de la humanidad se deberá en gran medida a esta posibilidad y esta visión ética, ¿no? La ciencia sin ética no es ciencia, del desarrollo de todos esos mecanismos que nos permitan tener una esperanza de vida a futuro, no solamente para personas en estados de vulnerabilidad, sino para la humanidad en su conjunto. Y es que la industria farmacéutica Pfizer acaba de autorizarse ni más ni menos que la pastilla o la píldora antiviral que habían estado trabajando contra el COVID-19 y que reduce la tasa de hospitalización y un deceso casi de superior a un 90% en alto riesgo. Aquí hay que resaltar que, bueno, es la primera gran ventaja es que ya no estamos hablando de entrada de una vacuna, sino finalmente de un tratamiento y que este tratamiento tiene la ventaja de que no es vía de inyección, no es vía, por supuesto, intravenosa, sino que es simplemente llegas tú, te dan tu pastilla, ¿no? Te das tu vasito de agua y los resultados pues son sorprendentes, ¿no? Por una parte, aquí hay que señalar que en el estudio realizado de casi más de 700 adultos, casi 800 adultos, el 89% de la tasa combinada de hospitalización bajó, es decir, tuvo una eficacia muy, muy alta y por la otra parte, casi se representa un 100% de protección en contra de la muerte. Y también lo que hay que señalar es que todas las personas con las cuales fue probada, pues fueron personas que no tenían vacuna, lo cual pues también es un salto significativo. Aquí dentro de las cosas que nuevamente en el ámbito de la bioética hay que tener siempre presente son las cuestiones de justicia, las cuestiones de distribución de una fórmula que está en un primer momento desarrollada por esta industria farmacéutica Pfizer y que por supuesto está dentro de la iniciativa privada, que las personas siguen falleciendo a nivel mundial, aunque por una cuestión de justicia, pues el debate nuevamente está en quién es dueño de la patente, porque esto está representando, ya sabrás, unas cifras que no te las quiero decir porque simple y sencillamente, pues los ceros en mi cabeza no alcanzan. Y por otra parte, que cuando se da este tipo de procedimientos, pues tú sabes que siempre hay un grupo de control, que es el famoso control vía placebo, en donde lamentablemente las personas que no fueron tratadas o no se les dio este medicamento, pues lamentablemente hubo casi alrededor de entre un 10 y un 20% de personas que fallecieron, mientras que las otras personas pues no tuvieron
ningún problema para su recuperación. Sin lugar a dudas, este nuevo medicamento pues, representa un ámbito propio de reflexión de la bioética y por otra parte, pues ese aplauso que nuevamente la ciencia es la que establece los parámetros, los límites y los alcances de una esperanza en la vida planetaria. Doctora Netza. Pues yo creo que tarde o temprano iba a llegar este momento y qué bueno que llegó pues razonablemente temprano. Y ojalá, es casi un hecho que eso va a cambiar el curso de esta pandemia. Seguramente conforme los medicamentos sean más eficaces, llámese vacuna, llámese píldora, lo que sea, y conforme también nosotros vayamos desarrollando nuestra propia adaptación a este virus que pues sí nos puso en jaque, considero que vamos a ir viendo más luz al final del túnel. Entonces, pues bien por eso. Y pues continuando con las noticias, Pepe, fíjate que el 20 de octubre en el Hastings Center, en la Gaceta del Hastings Center, se publicó o se reportó el implante de un riñón de cerdo genéticamente modificado a un individuo con muerte encefálica. Esto, obvio, contó con la autorización de la familia, pero por supuesto como que detonó todo un debate bioético por las características. Primero, la cuestión del genotrasplante, es decir, estos trasplantes entre especies, que no es algo nuevo, ya se ha intentado con anterioridad, pero la novedad en este momento es que ese riñón está genéticamente modificado, obvio, lo cual lo va a hacer más compatible con el genoma humano. Aún así, recordemos que el cerdo es uno de los animales no humanos genómicamente más cercano al humano. Por otro, si los individuos con muerte encefálica, se torna éticamente válido que sean sujetos de experimentación, porque aquí lo tipificaron como un trasplante experimental. Entonces, ¿hasta dónde éticamente es válido estar utilizando a individuos con muerte encefálica para este tipo de experimentos? Y por el otro, la cuestión de que si se torna válido, entonces, obvio, se requiere que el sostén de vida artificial, entendiendo que el sujeto con muerte encefálica se considera ya una persona muerta, entonces el soporte artificial va a tener que ser pues más complejo y por más tiempo para poder ver el resultado de los experimentos, porque le implantas el riñón y fallece a las 24 horas, pues ya no pudiste evaluar absolutamente nada. En este trasplante o genotrasplante reportado, hasta cuando fue la publicación, se reportó que había sido exitoso, que el riñón estaba funcionando perfectamente bien, y también surgió esta nota de esta dicotomía de cerebro muerto, cuerpo vivo. Y obvio, pues a veces de pronto nada más es cuestión de querer meter ruido, porque pues se sabe que en la temática de muerte encefálica el cuerpo está vivo, o sea, biológicamente vivo, sus funciones están conservadas. Y es una de las razones por las que califican para donación de órganos, porque el cuerpo está vivo, pero el cerebro o la parte encefálica del cerebro está muerta y es lo que hace imposible que ese individuo vuelva a ser persona, vuelva a tener facultades para expresar su autonomía, tener autoconciencia, etcétera, etcétera. De ahí esta dicotomía cerebro muerto, cuerpo vivo. Entonces, cuando de pronto se mete ruido de que biológicamente está vivo, sí, el cuerpo biológicamente sí está vivo, el cuerpo, no la persona en su totalidad. Y eso es pues siempre
el punto que de pronto se piensa que ya está superado, pero cuando surgen este tipo de noticias, pues vuelve a ponerse el dedo sobre la i o el dedo sobre la llaga de que está muerto, pero está vivo. Entonces, pues mientras se pone en el tapete de la discusión la utilización de sujetos con muerte encefálica como sujetos de experimentación, al menos en este momento, en genotrasplante. Pepe. Aquí, no sé si recordarás que ya tuvimos hace ya, no sé si ya casi el año, doctora Netza, o un poco menos, un fuerte debate en una de nuestras emisiones sobre si es hasta dónde podemos considerar en efecto que el cerebro humano es la fuente primordial o la única característica por la cual uno pueda decir que una persona está viva o está muerta. Y hacíamos mención que en las culturas latinoamericanas la cuestión del cerebro pues pasaría casi a un segundo nivel, porque para nosotros es el corazón, ¿no? Es decir, para muchos de nosotros, mientras una persona le esté latiendo el corazón, está la persona y está toda una cultura y una cosmovisión que dice, pues no pueden desconectar a mi ser querido porque su corazón, a pesar que no tenga vida o que yo tenga muerte cerebral, pues para las personas sigue viviendo. Aquí habría que ver las características y circunstancias, pero sobre todo, bueno, esto también hay que decirlo, fue un experimento que se realizó en Estados Unidos por un equipo dirigido por Robert Montgomery, que primeramente hubo un paso anterior y no fue tanto el implantar este riñón genéticamente modificado de manera directa, sino que hubo un proceso en donde este riñón de cerdo fue implantado en el muslo izquierdo de esta persona, creo que era de género o de sexo femenino, para simplemente tener el órgano a la vista y poder tener un cierto tiempo de investigación y poder, ¿cómo diríamos? Monitorizarlo con facilidad. Ya después vino ahora sí lo que es el implante, que fue donde en efecto se pudo observar que pues el órgano funcionó con mucha mayor efectividad, incluso a la esperada. Y el dilema, en efecto, está entre la cuestión de hasta dónde una persona, o en este caso, si ya podemos hablar de un cadáver, tiene que recibir un trato digno, o si podemos tener una serie de cuerpos humanos biológicamente activos, aunque la persona ya no exista, como bien lo acabas de decir, con el propósito justamente de hacer avanzar la ciencia. La pregunta está aquí en cuántas personas a partir de todo este procedimiento pues van a ser beneficiadas. Recordemos que también la cuestión de la cultura del trasplante de órganos pues es todo un tema. En nuestro propio país, donde la muerte, y bueno, hace poco acabamos de celebrar ni más ni menos que la fiesta de los fieles difuntos, pues las personas en México pues no durarían de dar cualquier tipo de negativa para que un familiar que ha fallecido pues pueda donar sus órganos. Sabemos de la crisis bueno, y de todo lo que existe y todo lo que genera el hecho de no tener una cultura de donación de órganos y que aparece justamente este tipo de alternativas en donde tendríamos una especie de banco, no sé si llamarlo así, ¿no? Un stock suficiente para todas aquellas personas que requieran de un trasplante, en este caso de riñón, y pues lo puedan adquirir con suma facilidad, ya sin estas largas esperas o sin todos estos avatares que implica el convencer a una familia, pues que su persona o su ser querido ya no está, pero que puede seguir otorgando vida, lo cual pues también es un hecho noble de parte de quien sí acepta la donación de órganos y que eso se constituye en un hito. Entonces, tenemos de frente varios problemas. Por una parte, la necesidad de contar con órganos suficientes, porque si bien ahora es el riñón, el día de mañana pues será la córnea, será el pulmón, será, no sé, tú que tienes el área de médico, todos aquellos órganos que puedan ser trasplantados, la propia piel, y que en efecto, en el caso porcino, como también bien lo señalas, pues es uno de los animales no humanos que se encuentran sumamente con mayor posibilidades de compatibilidad con la fisiología humana. Doctora Netza. Pues queda ahí para el debate, Pepe.
porque médicamente hablando, a un muerto, a un sujeto con muerte encefálica, seguirle haciendo intervenciones nos pondría en el tenor de ya caer en la distanasia. Y entonces, prolongar artificialmente esa vida. Pero aquí entra esta nota de, al utilizar ese cuerpo en investigación experimental, habría que ver el fundamento para justificarlo, que casi siempre va a caer en un bien mayor. O sea, el fundamento siempre va a aterrizar en buscar un bien mayor. Y entonces ahí como que tendríamos que autoengañarnos un poco de que ya no es distanasia, porque este seguir haciendo intervenciones, porque entender que no nada más es hacer el trasplante, sino que es mantener un entorno de soporte artificial que implica ventilación, nutrición parenteral, o del tipo de nutrición que el sujeto tolere, etcétera, etcétera, etcétera. No es que el cuerpo esté solito y vivito y bonito, sino que hay que hacer todo un entorno de dispositivos, y cada dispositivo que se ponga entraría en esta línea de si ya es distanasia o no. Al ser investigación y que sí hay un objetivo claro y de bien social, quizás ahí se rompería esta cuestión de que no es distanasia, porque la distanasia, una de las cosas que la distingue es que son intervenciones fútiles, o sea, que no llevan a ningún lado, que no van a representar ningún beneficio. La investigación experimental tampoco le representa ningún beneficio al sujeto, pero, o sea, al sujeto en sí, pero aquí la línea se extiende a que sí representaría un beneficio social, un bien mayor. Pero bueno, el debate está abierto. Pasando a otra noticia, Pepe, fíjate que también se reportó que el programa de investigación, un programa de investigación en Estados Unidos que se llama All of Us, que pertenece, donde participaron todos los institutos nacionales de salud, para un programa, obvio, avalado gubernamentalmente, donde iniciaron la recopilación, o sea, ya iniciaron la recopilación de datos genéticos, datos generales, como aquí la historia clínica, los datos generales, sexo, raza, edad, etcétera, pero en la siguiente parte, que esa es la interesante, de datos genéticos, muestras de ADN para hacer un banco de datos genéticos, y esto con la idea de iniciar también el programa de medicina de precisión, de la cual a fuerza necesitas, o sea, es indispensable tener los datos genéticos de la persona para crear las medicinas acorde a esos datos genéticos, que es la famosa medicina de precisión, que ya hay, o sea, se me va ahorita el nombre de esta paciente rusa de Bielorrusia, que es donde se hizo este primer tratamiento acorde a su información genética, pero ahora la idea es hacerla masiva, o sea, ya a grandes escalas. Y de los planteamientos bioéticos que de primera se puso, uno es que lo mencionamos ya en una emisión previa, la falta de regulación y control de estos datos genéticos. O sea, recopilan datos, pero no hay una reglamentación clara, no hay una legislación clara en materia de protección de privacidad, y de que realmente haya un control inobjetable para que estén a resguardo estos datos y que no se usen de otras formas o de otras maneras ya no tan nobles. Esa es una, la falta de regulación en materia de datos, de recopilación de datos genéticos. La otra, de la recopilación y el resguardo de datos genéticos, para que sea más completo la cuestión. La otra es si al empezar a desarrollar esta medicina de precisión, realmente se va a lograr disminuir o se va a provocar que incremente las desigualdades en salud, porque los que tengan recursos económicos más altos
pueden comprar que se desarrollen sus medicamentos en base a su genoma, a su información genética. Y los que no, pues tendrán que seguir utilizando medicamentos genéricos, como los que estamos utilizando ahorita, donde pues si te adaptas al medicamento bien, o si el medicamento te es útil bien, y si no, pues no. Entonces entran estas cuestiones de equidad y obvio, pues desgraciadamente suena muy prometedor la medicina de precisión, pero no se puede uno obviar que, al menos ahorita de entrada, parecería que aumentaría la inequidad en materia de acceso a la salud. Pepe. Y yo agregaría un dato más, ¿no? Recordemos de que esta situación de la recopilación de datos genéticos, en este caso, bueno, la nota es a partir de lo que se llama medicina de precisión o medicina personalizada o medicina genómica, que es justamente que incluso desde niños, o no desde niños, sino desde que un bebé nace, desde que un ser humano nace, pues inmediatamente se le pueda realizar un diagnóstico, que de alguna forma hay algunos datos por ahí, tú nos comentarás más, que en México es un poco ya casi por ley la cuestión del tamizaje, ¿no? Para ver si el bebé viene con alguna situación allí de enfermedad que pudiera ser previsible, o por lo menos no previsible, sino más bien detectable. Pero en el caso de las pruebas de genética molecular, pensemos ya en un escenario viable que fuera una práctica ya cotidiana, en donde incluso por ley los recién nacidos tuvieran que tener este tipo de análisis, pues también se viene el problema de la cuestión de una eventual discriminación, porque si bien estos datos pueden ayudar por mucho al establecimiento de una serie de tratamientos que puedan prevenir e incluso solventar algún mal en el desarrollo de la vida de un ser humano, pues también puede cayendo el mal las manos, y vaya que esto con la cuestión de la informática y los hackers y todo lo que ya conocemos, aunado a la corrupción, pues pueda incluso ser un medio para que a alguien se le niegue no solamente una cuestión educativa, sino de empleo, de ahorro, de seguro de vida, tú vayas a ver, ¿no? Entonces son varios flancos los que se abren cada vez que hablamos de este tipo de estudios de genética molecular, en donde podemos tener o prever o incluso ya tener la garantía de qué es lo que le va a pasar a una persona a nivel de desarrollo biológico en temas como cáncer, diabetes, todo este tipo de enfermedades, sobre todo de carácter degenerativo, que pudiera dar lugar a discriminaciones, ¿no? Aunado a lo que acabas de comentar, sin lugar a duda la ética tiene que estar muy atenta, muy vigilante sobre este tipo de procesos, insisto, científicos, que si bien nos maravillan, no podemos quedarnos en el asombro, ¿no? Sino ver lo que puede llegar a venir. La ética también funciona como esta gran vigía de que no llegue o que llegue a buen camino, sobre todo cuando hay cuestiones bien intencionadas como esta. Doctora Netza. Fíjate que ahorita que mencionaste ética, y yo creo que lo que se nos vendría es una necesidad de educación en esta materia, porque para empezar, dudo mucho que exista un genoma de un humano que esté totalmente libre de riesgo de alguna enfermedad. O sea, como decir el genoma sano al 100%, no creo que exista eso. Pero, y entonces, aquí, claro, nosotros ahorita venimos de una tradición donde el sano, o sea, la persona sana, o que goza de salud, pues es así como nada más en superficie. O sea, lo vemos si no tienes una dolencia, una malformación, un algo. Pero ya al meterte a la información genética, ya meterse, ahora sí que a nuestra intimidad genética, nos encontrarían 1000 cosas. O sea, nos encontrarían riesgo a 1000 cosas. Y entonces aquí tendría que iniciarse una línea educativa para perderle ese prejuicio al hecho de tener riesgo a enfermedades.
porque al irse liberando la información de qué riesgos tenemos, efectivamente, al venir de este paradigma donde lo sano es lo que vemos, lo que apreciamos, y pues, sin tener conocimiento de esa intimidad genómica, y como bien dices, al irla conociendo puede haber los dos impactos. El prejuicioso y empezar una línea de discriminación porque tienes riesgo de cáncer, tienes riesgo de HIV, tienes riesgo de esquizofrenia, en fin. O la tolerancia y la inclusión al perder esta noción prejuiciosa hacia la enfermedad y entender que literal, por puro sentido común, no existe el genoma sano. O sea, todos, seguramente, ahora sí que al escarbarnos, tenemos un riesgo de algo. Ya, que se expresen los genes o no, ahora se sabe que está sujeto a 20,000 factores para que se exprese el gen o no. Pero al estudiarlo, es un hecho que se va a encontrar. Usted tiene riesgo de esto, usted tiene el gen de esto, usted tiene el gen del otro. Entonces, creo que la ética, además de todo lo que ya mencionaste, tendría que apuntarse en ir desarrollando estas líneas educativas para ver el riesgo genómico hacia la enfermedad con otros ojos de no prejuicio, tampoco de tanto miedo, y de mayor conocimiento en cómo funciona la expresión o no de los genes, para también ir modificando nuestros estilos, tener más conocimiento de qué estilos de vida y perderle este prejuicio, miedo a la enfermedad que está circunscrita en nuestros genes. Creo que hay mucho camino por recorrer ahí, Pepe, mucho camino. Bien, avanzando en las noticias, porque hoy se generaron muchas noticias en esta semana en materia de bioética. Avanzando en las noticias, Pepe, pues se realizó la famosísima COP26, que es esta cumbre al más alto nivel de los estados en materia de medioambiental. Y esta cumbre no fue como las pasadas por una razón básica, alarmante pero básica, donde esa reunión se dio sobre el parámetro, la premisa de que esta vez ya no hay tiempo. Los especialistas, científicos y expertos pusieron un ultimátum al hacerles ver a todos los dirigentes del mundo que no hay tiempo ya no hay tiempo, y o se llegaba a un acuerdo global, comprometido, o literal, de verdad, a finales de este siglo viviríamos una de las catástrofes más grandes en materia de cambio climático. Y esa catástrofe se centra en el hecho de que la vida, o sea, las condiciones de vida, no soportarían el incremento de 2.7 grados centígrados, que es la amenaza más fuerte que tenemos ahorita enfrente con respecto al calentamiento global. Es decir, si para finales de siglo la temperatura global sube 2.7 grados centígrados, la vida, tal como la conocemos ahorita, sí se vería seriamente amenazada. De acuerdo a los expertos, lo más que puede subir la temperatura es 1.5 grados centígrados para que la vida se siga conservando pues medianamente como la conocemos ahorita, lo cual no significa que no vaya a haber repercusiones graves, como sequías prolongadas, inversión de ciclo climático, es decir, que cuando tiene que haber nieve va a haber sol, y cuando tiene que haber sol va a haber nieve, en fin. O sea, sí va a haber repercusiones, pero no tan graves que ponga en peligro realmente la sustentabilidad de la vida misma. Entonces, lo más que puede subir la temperatura es 1.5 grados centígrados. Y la gran amenaza que se tiene es que suba 2.7 grados centígrados si no se hace una acción contundente, rápida y que razonablemente sea eficaz. En base a este ultimátum que los científicos, el gremio científico le puso
al COP26, se llegó al acuerdo de realizar una reforestación masiva global con la participación de literal todos los estados y gobiernos y países de este mundo. ¿Se va a lograr? Pues quién sabe, pero al menos ese fue el acuerdo, el acuerdo más importante que se dio en la famosa COP26, que fue del 31 de octubre al 12 de noviembre, de hecho todavía están ahí, en Glasgow, Reino Unido. Pepe. Híjole, ¿qué te puedo decir? Ya también una de las notas es que la propia activista, ahora ya una señorita de 18 años, Greta, que saltó a la fama mundial justamente por este tipo de activismo para combatir el cambio climático, pues ya ha calificado este tipo de cumbres como pues unas auténticas burlas, ¿no? Finalmente, pareciera ser que cada conferencia del cambio climático, pues simplemente son conferencias de buenas intenciones. Y aquí, y ojalá que así no lo sea, pues vaya, porque tú has dado algunos datos, a quien dice que a finales de este siglo y a quien dice que nada más nos quedan 7 años. Es decir, la meta de esta conferencia, el límite para tener ya de alguna forma un poco de freno, es para el 2030, ¿no? Es decir, estamos ya a menos de una década de tiempo, es decir, estaríamos ya en marcha regresiva, este famoso 10, 9, 8, 7, ¿no? De tal suerte que este optimismo pareciera ser un optimismo que se está acabando. Y esto obedecería sobre todo, pues, esa falta de sensibilidad de las grandes potencias mundiales, ¿no? Y sobre todo considerar que solamente a nivel global 100 países alberca el 85% de los bosques en el mundo. Y ahí te va un dato, el 20% de los bosques los tiene ni más ni menos que Rusia. Y ya sabemos el tipo de políticas que a veces se establecen en un país con las características como Rusia, o en el caso propio de Brasil, que cuenta con el 12% de los bosques a nivel global, con un señor que se llama Bolsonaro, y pues que también es un negacionista, no solamente de la vacuna, sino por supuesto que del cambio climático, ¿no? Y por otra parte, aquí viene, y yo creo que aquí tendríamos que centrar en gran medida un cambio de paradigma, perdón, que en lo personal, no sé si a ti te ocurrió, pero a mí fue la formación que se me dio en primaria y secundaria de señalar que el hombre, que la ciencia y la tecnología, pues era el que era el gran dominador de la naturaleza, era el que estaba sentado arriba de la cadena alimenticia. Y si nos vamos ya a la parte religiosa, pues esto, pues sin lugar a duda, seguía siendo el mismo discurso, ¿no? El hombre hasta la cima y cuya misión es el sometimiento, es la explotación, es el control de la naturaleza. Y yo creo, y aquí, pues en un primer momento estaría de acuerdo con una de las frases más afortunadas, yo diría, dentro de esta cumbre, que proviene del primer ministro de Inglaterra, que señaló justamente que el cambio de paradigma será de pensar al hombre como el señor de la naturaleza, y ahora tenemos que pensar al hombre, a la humanidad, a los seres humanos, a hombres, a mujeres, a niños y a niñas, como custodios de la naturaleza. Nuestro papel debe de ser ahora de custodiar cada árbol, de custodiar, de tener esta custodia de los seres vivos, porque si no, esta idea que se ha implantado en que yo, por el hecho de ser humano, tengo más valor que un perro, que un ave, que un árbol, que una planta, pues es justamente esta visión la que sin lugar a dudas ha puesto no solo en jaque la vida de los seres humanos, sino en jaque del planeta mismo. Doctora Netza. Pues mira, no es que quiera minimizar el activismo de Greta, pero desgraciadamente es cierto que esas cumbres durante al menos el último siglo han sido una burla. Pero lo cierto es que sin esas cumbres
no hay forma tampoco de generar iniciativas pequeñas, grandes, para intentar poner una solución a lo que se nos avecina. Yo digo, por lo poco que sé en este tipo de materia, yo creo que sí va a ser a finales de siglo, en el sentido de que tampoco es una cosa que cambie de un día para otro. Entonces, 9 años tampoco es la cuestión de que la naturaleza se pueda mover tan dinámicamente. Ya ahorita tendríamos que estar sufriendo sequías, bueno, alguien me dirá, bueno, en África ya las sufren, sí, pero es una cuestión de que las estaríamos sufriendo ya aquí, a flor de piel, sequías entre unos 4 o 6 meses, de esas sequías brutales que no te cae una gota de agua. Entonces, los cambios climáticos también tienen su ritmo y su tiempo, pero esto tampoco nos tiene que generar mucha esperanza, porque para fines de siglo tampoco es que falte mucho. O sea, si bien dentro de 9 años no va a ser la catástrofe brutal, pero tampoco es que para fines de siglo falte mucho. Ahora, desgraciadamente, y aquí no es que tampoco quiera exentar de responsabilidad a los grandes dirigentes, pero al final de cuentas son humanos. Y el humano, Pepe, o sea, el humano como entidad ontológica, pues seamos honestos, aprendemos con el catorrazo. O sea, es tremendamente difícil que el humano aprenda sobre el entendimiento, la racionalidad, la empatía, etcétera, etcétera. No quiere decir que sea imposible, pero desgraciadamente no es la regla, es la excepción. Y los dirigentes de las grandes potencias no son precisamente el epítome de la virtud humana, no son un ejemplo a seguir en materia de virtud humana, y están sujetos a muchísimos intereses muy oscuros, donde quizás lo que menos importa es la sustentabilidad de la tierra. Pero entender lo básico. Tampoco es la cosa de que ya tengamos una colonia habitable en otro mundo. Luego entonces, si no se hacen acciones eficaces y rápidas, o por lo menos en lo que resta del siglo, para evitar este incremento de 2.7 grados centígrados, pues hasta esos dirigentes y todos esos intereses oscuros serán puestos en jaque en materia pues simplemente de sobrevivir, así en el plano más biológico, más simple. Entonces confiemos en que al estarnos viendo ya entre la espada y la pared, a estos intereses oscuros, a estos líderes, a estas potencias, de verdad les nazca, o sea, porque ya no hay vuelta, o sea, los expertos ya lo dijeron, ya no es cuestión de a ver si quieren, o se hace o la vida en verdad empieza a peligrar en materia de viabilidad, ya no de sustentabilidad, sino de viabilidad. Entonces, pues confiemos en que esta reforestación masiva de obligatoriedad para todos los países de este mundo, la veamos y esto de alguna forma pues sea un punto de solución, que obvio no es una solución total, pero al menos un avance en buscar una solución desesperada, como se ha calificado a esto. Y en esa misma línea, Pepe, les comento la última noticia que tenemos para el día de hoy, donde, derivado un poco de de la reunión del COP26, el 4 de octubre se creó un mecanismo de respuesta rápida para proteger a los defensores medioambientalistas. Esto surgió de la Asamblea de la Comisión Económica para Europa de la ONU, quien logró que 46 países que forman parte de este órgano ratificaran y acordaran establecer un mecanismo jurídicamente vinculante. Esto es lo interesante, que ya va a ser jurídicamente vinculante, que proteja a los defensores del medio ambiente. Esto en realidad es hacer efectivo en el plano más pragmático, ahí en la trinchera, como suelo comentar, de algo que se conoce como el convenio de Aarhus. Este convenio existe desde hace 20 años, no es algo nuevo.
Y se creó porque en el 2019, o mejor dicho, esta iniciativa surgió en el marco del Convenio de Aarhus. El Convenio de Aarhus, entre varios aspectos que atiende, está el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Y entonces se hace extensivo en el marco del Convenio de Aarhus establecer este mecanismo de respuesta rápida, porque en el informe del 2019 se documentó que de cada 2 activistas, uno era asesinado. O sea, una cosa brutal. De cada 2 activistas medioambientales que existen en el mundo, uno es asesinado. Entonces, ante este informe, se genera ya a partir del 4 de octubre de este año, esta iniciativa que bueno, apenas 26 países la ratificaron, confiemos en que se vayan añadiendo más, y que ya permita una protección jurídica y gubernamental más amplia, más sólida y más fuerte a estas personas que o sea, por Dios, están luchando porque están luchando porque hasta los asesinos de estas personas tengan una oportunidad de sobrevivencia y de viabilidad en este caos llamado cambio climático. Entonces, es absurdo realmente que estas personas que solo están luchando porque todos tengamos una oportunidad de vivir sean asesinadas en este porcentaje tan brutal. Pepe. Sí, la noticia es terrible por todo lo que ello implica, por supuesto, ¿no? Tan solo en el 2020, según los datos justamente de la Organización de las Naciones Unidas, se han registrado ya 227 activistas ambientales asesinados. Y lamentablemente de estos 227, 30 han sido en nuestro país, ¿no? 30 activistas en el 2020 asesinados en México, por supuesto, seguido de Filipinas con 29, Brasil con 20, bueno, ahí nos podemos seguir hablando, sobre todo en países de Latinoamérica, Honduras, República Dominicana, el Congo, Guatemala, Nicaragua. Y aquí lo interesante es ver dónde están estos activistas luchando. Y de estas 227 muertes, fíjate los temas por los cuales han perdido lamentablemente la vida. Y aquí los datos crecen si hablamos también que hay países que criminalizan el activismo y que son brutalmente torturados, sometidos, encarcelados, y bueno, la parte más grave evidentemente es la pérdida de la vida, ¿no? El activismo está ligado sobre todo a asuntos del agua, de las presas, de la defensa del agua, ¿no? El 17% de la industria minera y extractiva. El caso de las mineras canadienses en México, pues tienen un fuerte acto de presencia para la contaminación de tierra y de ríos. El 17% de la substitución ilegal de cultivos, el 17% de agronegocios, toda la cuestión de los agroquímicos, Monsanto, este terrible nombre que desde que decimos Monsanto, pues de santo no tiene nada, ¿no? Y un 12% en cuestiones de reforma agraria, seguido por la defensa de la caza ilegal, de aquellos que se oponen a la caza ilegal, ¿no? Sin lugar a duda, todos estos temas relacionados con la tierra y esta defensa que va desde los árboles, obviamente, en Michoacán, por ejemplo, en México, la cuestión de las guardias blancas que están adentrándose para la deforestación de los bosques en Michoacán y en otras partes, por supuesto, también de México, pues también ha llevado a que incluso pueblos se levanten para la defensa, decía yo, de sus propios recursos. Pero bueno, la nota también está en que pues México ocupa uno de los lugares más altos en el asesinato del activismo a nivel mundial. Doctora Netza. Lo cual es una vergüenza, o sea, una verdadera vergüenza. Y que muchos de esas personas asesinadas son de procedencia indígena, lo cual es una vergüenza añadida. Entonces necesitamos, o sea, aquí es donde entra la razón de ser de fortalecer la ética, de insistir e insistir en educación cívica, en educación ética,
sea, de no tirar la toalla tan fácilmente, donde pareciera que de pronto programas como este y muchos otros como que no hay un impacto así global, pero aquí en nuestro microcosmos, el estar ejercitando este reflexionar, esta reafirmación del sentido ético, pues son de las pequeñas grandes aportaciones que entre todos podemos hacer para contribuir a la lucha de estos grandes seres humanos que no merecen acabar así, y que el mejor homenaje que nosotros podemos hacerles es precisamente estar haciendo este tipo de ejercicios para fortalecer en el ciudadano común esta noción de respeto, de educación ambiental, de educación ética, entendiendo que en la medida en que permitamos que el lado oscuro de la fuerza nos trague y nos gane a todos, simplemente nos condenamos todos. Y no estoy hablando en términos religiosos, doctrinales, sino que de verdad la viabilidad de la vida va a ser insostenible. Y entonces, pues ya que empecemos con extinciones masivas, incluyendo la humana, entonces quiero ver a estos asesinos muy duchos, a ver si de veras no les importa que el medio ambiente sea conservado, que haya agua para empezar. Entonces yo creo que la lucha de ellos tiene que ser reafirmada por nuestra microlucha, que es muy pequeña en comparación a lo que ellos hacen, pero que de alguna forma tiene la mejor intención de contribuir a esa enorme y extraordinaria y loable labor que estos activistas hacen. Pepe, se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias. Sin lugar a duda, el día de hoy tuvimos temas de reflexión para la semana, porque siempre este tipo de noticias, desde la perspectiva de la bioética, necesitan en todo momento ser reflexionadas. Doctora Neza, gracias, buenas noches, hasta la próxima emisión. Así es, Pepe. Y recuerden, biocultores, de verdad, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta la siguiente.